Buenas tardes, señores asociados, familiares e invitados. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del Consejo Directivo del Club José Miraflores, que preside el ingeniero Fernando Pichini Martín. Como es de vuestro conocimiento, durante largo tiempo el club ha estado sin actividades. Hemos reanudado las actividades, se puede decir que ya estamos casi en nuestra actividad histórica normal, y hemos creído conveniente añadir a las actividades históricas de nuestro club, que esencialmente son sociales, deportivas, también aspectos culturales. Entonces hemos iniciado el mes pasado con una conferencia sobre los alcances de la ley del FONAVI, y en esta oportunidad hemos escogido un tema de interés general, que es el aspecto económico. En esta oportunidad hemos considerado abordar aspectos sobre la situación económica 2022-2023. Para este efecto hemos invitado al economista Jorge González de Hierro, a quien agradecemos su aceptación para venir a esta charla. El profesor González de Hierro es un reconocido economista. Su currículum es bastante extenso, pero solamente quisiera resumir que es profesor emérito de la Universidad del Pacífico. Después de la exposición va a haber una ronda de preguntas. También advertimos que la exposición va a ser grabada a solicitud de los asociados que se encuentran en el extranjero y que han pedido tener acceso a esta charla. Entonces, con este preámbulo, damos la palabra a nuestro invitado Jorge González de Hierro. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Me van a disculpar, pero es la primera vez que acepto hablar en público presencialmente. La primera vez que lo hago. Entonces estoy un poco temeroso, voy a hablar con mascarilla. Sí, hasta que pierdo el miedo, pues otra vez. Siempre lo he hecho por Zoom o por una plataforma virtual, pero esta es la primera vez que salgo públicamente ante un auditorio a hablar. Entonces me van a disculpar que voy a usar la mascarilla, ¿no? Miren, hoy día acaba el INEI justo. Ustedes saben que acá en el Perú, el organismo oficial que produce las estadísticas nacionales, económicas y sociales es el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. Y el INEI todos los meses, en 2 fechas, saca información última. Los 15, hoy día, donde saca la información de cómo está creciendo la economía, cómo le va el empleo, cómo le van los ingresos. Hoy día lo ha sacado. Y los fines de mes sacan la inflación. Entonces, a fines de junio vamos a saber cuál ha sido, no, el 1 de julio vamos a saber cuál ha sido la inflación de este mes, junio. Pero hoy día ya sacó cómo le está yendo a la economía nacional. Y lo hace con 2 meses de retraso. O sea, hoy día ha salido el mes de abril, mayo, junio. ¿No? 2 meses de retraso. El próximo sale mayo, junio, julio, 15 de julio. Así que hay 2 meses de retraso, no es inmediato. Pero te da una perspectiva de cómo está yendo la economía. Hoy día voy a hablar solo de coyuntura, lo que nos está pasando ahorita, nada más. Porque eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Mira, hoy tenemos 2 problemas fundamentales que exigen una solución inmediata. 2. ¿Y cuáles son? Y en este orden de importancia, primero, inflación.
Segundo, producción, empleo e ingresos. Esos son los dos problemas que hoy día la sociedad peruana está enfrentando y que necesita una urgente solución a estos dos problemas. Lo vuelvo a repetir y en este orden de importancia: inflación y producción, empleo e ingresos. Y esos son los dos problemas que vamos a enfrentar hoy día, que vamos a tratar hoy día. Entonces vamos a empezar con la inflación, primero, que es lo más angustiante, ¿no? Miren, en el Perú, el INEI, ¿qué hace? Lo voy a caricaturizar, pero para que se entienda facilito. Agarra, como si dijera, una canasta, y en esa canasta mete alimentos, educación, salud, transporte, combustible y esas cosas. O sea, arma un conjunto de bienes y servicios que desde el punto de vista del INEI es representativo, y lo hace por cada región. Lo hace para Lima, lo hace para Cusco, lo hace para Pasco, lo hace para Tacna, para cada región. Las canastas son diferentes porque, por ejemplo, aquí en Lima nosotros consumimos mucho pollo, al extremo que se dice que la inflación de Lima es pollotizada. Cada vez que el precio del pollo acepta, la inflación de Lima acepta, ¿no? Entonces, pero en otras regiones del país no es así, pues. El pollo no pesa tanto, entonces lo calcula. Y segundo, lo que el Banco Central de Reserva toma como inflación del Perú es la inflación de Lima, nada más. ¿Por qué dirán ustedes? La inflación del Cusco. Parece ser que el Banco Central no tiene mucha confianza en cómo se estima esas inflaciones. En el caso de Lima sí, porque tiene muchos años de estimación. Las otras regiones son más o menos recientes, en términos relativamente recientes. Entonces el Banco Central considera la inflación del Perú igual a la inflación de Lima. Esa es su inflación con la que él trabaja. Y ustedes dirán, ¿y por qué metió al Banco Central si estaba hablando del INEI? Porque yo lo pongo así, mira. Supongamos que yo me enfermo del hígado, ¿ya? Y producto de esa enfermedad me viene un dolor de cabeza tremendo. Entonces yo me voy ¿cómo hago? Porque este dolor de cabeza no me deja vivir. Entonces me voy a un doctor, pues, ¿no? Un especialista, un hepatólogo. Y el doctor, bueno, me examina y me dice, tú estás enfermo del hígado y producto de eso es tu dolor fuertísimo. Te voy a tratar el hígado para que con el tiempo te desaparezca el dolor de cabeza. Muy bien. Pero yo le digo, oiga doctor, ¿pero cuánto tiempo me va a demorar? Y me puede decir, bueno, te va a demorar 3, 4 meses. Y yo le voy a decir, pero yo no voy a aguantar 3, 4 meses con el dolor de cabeza. Deme algo para bajarme el dolor, no curarme, sino bajarme el dolor de cabeza para que yo pueda vivir, mientras su tratamiento del hígado hace efecto. Y ustedes dirán, ¿y por qué les cuento esto? Porque el doctor que en el Perú y en cualquier país del mundo, no solo Perú, el doctor que en el Perú cura la inflación, ¿saben quién es? No es el gobierno del presidente Castillo, no es. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Y entonces de quién? Banco Central de Reserva del Perú. Ese es el doctor que cura la inflación. Su responsabilidad, su trabajo, su razón de ser. Pero ¿qué pasa? Que las acciones que toma el Banco Central, ahora voy a dar unos ejemplitos, toman meses en hacer efecto.
pero en el intertanto los precios suben, sobre todo de alimentos y combustible. Entonces uno dice, oye, Banco Central, tú me vas a curar de los meses para que haga efecto, sí, pero mientras tanto, ¿quién me va a bajar el dolor de cabeza? Ahí aparece el gobierno del señor Castillo. Esa es la responsabilidad del gobierno del señor Castillo. No es curar la inflación, esa no es su chamba, esa es la chamba del BCR. Es dar alivio temporal, transitorio, a los sectores más golpeados por la inflación. Así se separa el trabajo de cada institución. Y esa es la razón por la que yo digo que el Banco Central, cuando dice inflación del Perú, es la inflación de Lima. Así de claro es. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? Miren, la inflación que sufre el Perú hoy día, en el corto plazo, ¿qué te dice la ciencia económica? Estas cosas de la inflación, a veces la gente piensa, ¿eso quién lo sabrá? No, la ciencia económica te lo dice claramente cómo es y qué debes hacer. No es nada que no se sepa, nada. Acá no hay nada que uno diga no sé qué hacer, no sé cómo se hará, no. La ciencia económica te lo dice claramente. ¿Y qué te dice la ciencia económica? De que para una economía pequeña y abierta como el Perú, la inflación se puede producir de dos maneras. Dos. ¿Y cuáles son? La primera manera es la maquinita del Banco Central. Cuando el Banco Central se pone a fabricar mucho billete y se lo da al sector privado, ese es como si ahorita abrieran esa puerta y a cada uno de nosotros nos dejaran un bodoque así de billetes. ¿Qué van a hacer ustedes? Salen y gastan, pues. Entonces, cuando el Banco Central imprime billete y se lo da al sector privado, le está aumentando su capacidad de gasto. Y entonces en el sector privado tiene más dinero para gastar que antes. Pero la producción no crece al mismo ritmo que crece la capacidad de gasto. ¿Y qué pasa cuando se produce exceso de demanda? Cuando hay más demanda que oferta, ¿qué pasa? Hay presiones para que los precios suban, pues por eso se produce la inflación. Esa es una razón. Banco Central imprime. Normalmente imprime para dárselo al gobierno, porque el gobierno es el que gasta y a veces no tiene de dónde sacar plata, le toca a la puerta del Banco Central y le dice, dame. Esa es la razón de la inflación del año 89, 88, 89, 90 del primer gobierno del presidente Alan García, que llegamos a la hiperinflación. Esto. Y hoy día, en Argentina nomás, acá, Argentina hoy día, su inflación está superando ya el 50% al año. Esto. O sea, no es algo que uno dice, no, eso ya fue en el pasado, no. En el Perú, felizmente, esta posibilidad, así la probabilidad de que se dé. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por varias razones, pero una de ellas, no la única, pero una de ellas es la independencia del Banco Central de Reserva del poder político que le da la Constitución del año 93. El poder político no manda en la maquinita del BCR nunca más en el Perú, mientras siga esa Constitución. Nunca más. Entonces, esa posibilidad
En el Perú, en economía uno nunca puede decir, nunca, no, eso no existe en economía, pero la probabilidad es muy pequeña. Entonces, si en el Perú es por ahí no va la cosa, ¿por dónde va la cosa de lo que estamos viviendo hoy día? Ahí es donde aparece la segunda fuente que puede provocar inflación. Y es que la inflación venga de afuera, del mundo. Y si la inflación viene del mundo, como la economía peruana es abierta, se mete y nos provoca inflación. ¿Quién la provocó? El mundo, no el Perú. Esta inflación que estamos viviendo es producida por el mundo, no por el Perú. Bien clarito. Bien clarito. Pero hay que distinguir lo siguiente. El año 2020 nos cayó pues la pandemia, ¿no es cierto? Y a consecuencia de la pandemia, en el mundo comenzó a fines del 2020 y todo el 2021 y hasta el día de hoy, en el mundo comenzó los precios a subir. ¿Por qué? Por una serie de razones. ¿Por qué? Por ejemplo, así como en el Perú nos metieron una encerrona, una cuarentena brava, en casi todo el mundo le metieron cuarentena brava, a China, a Japón, a Estados Unidos. Entonces las producciones en el mundo hicieron esto. ¿No ves que si a uno lo encierran en su casa y cierran las fábricas, ¿quién produce pues? ¿Quién produce? Entonces las producciones en casi todos los países del mundo, acá en el Perú también. ¿Saben cuánto se cayó la producción en el Perú en 2020? Menos 11%, una barbaridad. Pero no porque haya entrado en crisis el país, no, sino que fue el resultado pues, de la medida contra el COVID. Y eso le pasó con distinta intensidad a otros países. Entonces, obviamente, si la producción disminuye, los precios tienden a subir. Además, las cadenas, lo que se llama las supply chains, las cadenas de abastecimiento se rompieron. Le pongo un ejemplito. China es uno de los principales, quizás el principal abastecedor de microchips, que se usan para N cosas. Y cuando China se mandó el lockdown, o sea, se mandó la cuarentena, dejó de producir eso. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ya no tenían los microchips para hacer automóviles, por ejemplo. Computadores ya no tenían, pues, y dejaron de producir, pues, porque no tenían. Entonces, ese tipo de cosas provocó la pandemia. Y conforme fue pasando el tiempo, los costos de transporte se fueron así. O sea, muchas cosas se juntaron y desde fines del 2020 y todo el 2021, la inflación en el mundo es esto. Especialmente combustibles, petróleo y alimentos. Muy bien. Resulta que nosotros somos fuertes importadores de petróleo y de combustibles ya hechos, ¿eh? Nosotros traemos gasolina ya hechos. Y también importamos alimentos. Pero cuando uno dice alimentos, dice muchas cosas. El Perú fundamentalmente importa 3 alimentos que son decisivos: trigo, maíz, aceite de soya. Del trigo se hace
toda la panadería, toda la pastelería, la industria de fideo, olvídense. Del maíz, por ejemplo, te agarra toda la industria avícola, porque a los pollos le dan de comer maíz y torta de soya, esas dos cosas se alimenta el pollo. Y tercero, los aceites de soya. Toditos los aceites que acá usamos, el aceite friol, el aceite cocinero, todos se hacen con el insumo importado. Y como eso en el mundo estaba así, el petróleo y los combustibles asá, y nosotros importamos eso, se metieron a la economía peruana y obviamente comenzó a hacer subir los precios, primero los precios de los alimentos y de los combustibles. Ahí estaba focalizado el año pasado. Ahí, alimentos y combustibles. ¿Quién produjo eso? El mundo. ¿Por qué? Como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus. Pero el año pasado, a partir del 28 de julio, ahí se sumó un factor peruanazo a eso. ¿Cuál fue? El aumento en el precio del dólar. Acuérdense, llegó a 4 soles 10, o ya se olvidaron que llegó a 4 soles 10 entonces. ¿Y con qué se importa? Con dólares, pues. Entonces el precio del dólar sube. También sube, para eso se agrega a la inflación importada, se agregó la devaluación, el aumento en el precio del dólar. Pero el aumento en el precio del dólar, ¿por qué? Producida por la inestabilidad política, social e institucional que se produjo a partir del 28 de julio del año pasado. Entonces, en la segunda mitad del 2021, al factor puramente externo se le sumó un factor interno, el aumento en el precio del dólar, producido por esta inestabilidad, esta incertidumbre. Estos dos factores hicieron que la inflación terminara el año pasado encima del 6%, 6.4, 6.3%. Y les tengo que decir algo también, miren, así como nosotros los seres humanos tenemos la temperatura normal, ¿no? 36.6, 36.7, la presión 11.7, 12.8, es nuestro normal. Un país también tiene su inflación normal. ¿Cómo dirán ustedes qué? Sí, un país también tiene su inflación normal, como nosotros. La temperatura, los latidos cardíacos, igualito. ¿Y cuál es la inflación normal del Perú? 2.7% al año. Esa es nuestra inflación normal. 2.7% al año. Que es el promedio de la inflación del año 2002 hasta el año 2019, antes de la pandemia. 2.7% al año. Por eso es que el Banco Central ha dicho, mi Bitcoin para mí es 2% de inflación al año, pero puedo aguantar un máximo de 3 y un mínimo de 1. O sea, su bracket es 1,3, porque ahí está el 2.7. Entonces la inflación normal para nosotros es esa. Y el año pasado, en diciembre, ¿con cuánto acabamos? Con más de 6. Estábamos encima de lo normal, pues. Es como si la presión se me hubiera ido a 18, pues. No es presión normal, pues. Estoy mal. Entonces la inflación a fines del año pasado superó el 6%, 6.3, 6.4. Encima de lo normal para nosotros. Producido por esos dos factores, mundial, a la que se sumó la devaluación, el aumento del precio del dólar, peruanazo. Ahí está. Pero entramos al 2022. Llega el 2022 pasado. A inicios del 2022, en febrero, ¿qué pasa?
la guerra Rusia-Ucrania. Y la respuesta del oeste castigando a Rusia. Eso que ha provocado que el precio del petróleo y de los combustibles suba más todavía, que ya venía subiendo, suba más. Y el precio del trigo, del maíz, de la soya, suba más, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo y maíz, pues. Entonces la guerra Rusia-Ucrania empeoró la cosa. Desde inicios de este año hasta el día de hoy. ¿Cuánto es la inflación? La última cifra. Mayo, más de 8%. Acabó en 6 en diciembre, ¿no? Ahora estamos superando el 8%. Por la guerra Rusia-Ucrania. Pero el precio del dólar dejó de subir y está así. Está bajando el mercado. De 4.10 ahora está en 3.70 y tantos, ahí está. Ajá. O sea, ese segundo factor ya no presiona la inflación en el Perú. Hoy día es solo el mundo. Oye, González Izquierdo, tú estás defendiendo a Castillo. No. Acá no es defender a nadie. Esta es ciencia. Los que dicen la inflación, yo he escuchado a políticos, dicen la inflación la causa Castillo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El mundo está causando la inflación en el Perú. ¿Bien? Entonces el aumento a más de 8%, hoy día ya es solo mundo. Ya no tenemos el segundo efecto que es devaluación. Ya no tenemos. Porque el dólar, con sus altibajos, ¿no? Pero su tendencia es hacia la baja. Muy bien. Y ustedes dirán, oye, ¿por qué está bajando el dólar? Si Castillo está igualito, peor. ¿Por qué no sigue la incertidumbre, no? Es que ahí entran ya factores externos de otro tipo. Lo que pasa es que en Estados Unidos, como yo digo el mundo, la inflación es del mundo, entonces todos los países del mundo están sufriendo inflación, ¿no? Casi todos. Estados Unidos está superando el 8%, que para ellos es una monstruosidad para los gringos, ¿no? Ellos están acostumbrados a tener inflación de 1% y ahora están encima de 8%. Están que se mueren. La eurozona ya está encima de 8%. El fenómeno es mundial. Por eso es que se dice que la inflación es mundial, porque agarra a muchos países. Si solamente fuera peruana, agarraría el Perú nomás, pues. ¿Por qué se va a ir a Estados Unidos? Ni que fuéramos tan importantes nosotros. Pero ha agarrado a todo el mundo, entonces la causa es mundial. Pero hay un país que a mí me saca del juego, ¿sabes quién? Japón. Japón, su inflacióncita está así. Mientras todo el resto, los países desarrollados, su inflación está así, Japón está así. Y si ustedes me preguntan por qué, o ahorita no sé por qué. No tengo claro por qué, no sé por qué. Pero la inflación de Japón es así. ¿Por qué? No, todavía no me he metido, no le he dedicado tiempo, ¿no? Pero bueno, pero ese es un hecho. Excepto Japón, todo el mundo desarrollado está con inflaciones altas. No es que es un fenómeno mundial. Muy bien. Pero la pregunta es, oye, ¿qué más puedes decirme? Miren, la ciencia económica también te dice esto. ¿Cuáles son los precios más volátiles que hay? Por ejemplo, acá en el Perú. Uno contesta alimentos y combustibles, ¿no? ¿Qué tal que suben, bajan? Entonces uno dice, ¿qué pasará si uno le quita la inflación al 8%? Todo lo que es muy volátil, lo limpia, lo netea, saca lo muy volátil. En el caso peruano y en todos los países, saco combustibles y saco alimentos. ¿Para qué?
para ver cuánto me queda de verdad de inflación que responde a factores más estables, pues. Ya no que se produce una guerra Rusia-Ucrania y allí mi inflación, no, ya una cosa más estable, factores, fuerzas más estables que hacen subir los precios. A ese estimado que le quitan lo volátil, se le llama en inglés, no tiene su traducción al castellano, porque me van a permitir decirlo en inglés, se llama Core Inflation, inflación core, C-O-R-E, Core Inflation. ¿Y cuánto es la Core Inflation en el Perú? Cuando le quitamos los alimentos, los combustibles, lo más volátil, y dejamos lo más permanente. ¿Cuánto es la inflación, que es superior al 8% cuando se mete todo? Cuando le quito esto, ¿cuánto es? Se acerca a 5, está por debajo de 5. Según la última cifra es 4.8, creo. Se acerca, perdón un ratito, me olvidé de perdóname, lo voy a silenciar, ¿no? Como les he dicho la primera vez que salgo, pues, ya. Entonces les decía, ¿y cuánto es el core inflation en el Perú? 4.6. Está bien, casi la mitad del 8. Mira, cuando le quitamos casi la mitad de la inflación total. Pero aún así, 4 puntos y pico, aún así está por encima de lo normal, pues de nosotros, que es un poco más de 2, pues está encima de lo normal. Pero cuando el core inflation comienza a subir, y ya está subiendo desde fines del año 2021, no es que está subiendo ahorita, ya viene de a poquito, pero va subiendo, te indica tres cosas. Tres cosas te indica cuando el core inflation comienza a subir de a poquito, pero sube, como es el caso peruano. Primero, te indica que la inflación se está desparramando, se está esparciendo en la economía. Lo que empezó como combustibles y alimentos ya se está desparramando a otras categorías de bienes y servicios. Lo primero que te indica. Lo segundo que te indica, cuando la core inflation hace esto, como el caso peruano, lo segundo que te indica, lo que la gente tiene acá en la cabeza, las expectativas de inflación para el futuro se están empeorando, la gente está teniendo miedo y dice, la inflación va a seguir. Y eso es peligrosísimo, cuando uno dice, la inflación va a seguir. Se me mete acá. ¿Por qué? Porque si yo soy un empresario, ¿qué hago? Si yo pienso que la inflación va a seguir, mis costos van a subir, ¿qué hago? Subo mi precio, pues. Es peligrosísimo que las expectativas de inflación se empeoren. Porque quitarle esto a la gente es bien difícil, ¿no? Y el core inflation te dice que eso está pasando, y efectivamente eso está pasando en el Perú. Las expectativas de inflación se están deteriorando. Eso también te dice el core inflation. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es esto de que se está esparciendo? A ver, un ejemplito. La inflación de mayo. En primer lugar, ¿quién explica el aumento fuerte de precios? En primer lugar, alimentos. Segundo lugar, combustibles. Hasta ahí es el mundo. Alimentos en primer lugar, acá en el Perú.
En segundo lugar, combustibles. ¿Y sabe quién está en tercer lugar? ¿Saben quién está en tercer lugar? Recreación y educación. No, perdón, recreación y cultura. Recreación. ¿Saben lo que es eso? Discoteca, bares, jajá, jijí. Tercer lugar. ¿Y sabe quién está en cuarto lugar? Restaurantes y hoteles. Cuarto lugar. ¿Qué cosa dirán ustedes? ¿Qué estás diciendo, Gonzalo? Ni siquiera estás hablando de tontería. No, no estoy hablando de tontería. Me vuelvo a repetir. En primer lugar, alimentos. En segundo lugar, combustible. Y en tercer lugar, recreación y cultura. Y en cuarto lugar, restaurante y hotel. Ya se está esparciendo. Y una cosa es combatir la inflación cuando la tengo focalizada, y otra cosa es cuando se esparce. Ese es como un tumor maligno. Una cosa es cuando está localizado, y otra cosa es cuando hace metástasis. Se vuelve mucho más fregado, ¿no es cierto? Igual es en inflación. Cuando comienza a esparcirse, es más difícil pararla. Y eso se refrena con las expectativas que está teniendo la gente, empeorando sus expectativas de inflación. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a la inflación hoy día en el Perú? Es producida por afuera, por el mundo. En términos técnicos se le llama shocks de oferta externa, ¿no? Es producida por afuera, por el mundo, pero internamente ya las expectativas se están desenganchando, están comenzando a subir y la inflación está comenzando a esparcirse. Así es hasta el día de hoy la caracterización de la inflación en el Perú. ¿Y qué puede hacer el Banco Central? El doctor. Ese es su chamba de él. ¿Qué puede hacer el Banco Central? Ya lo está haciendo ya, desde hace más de 8 meses. Fíjense lo que le estoy diciendo. Desde hace más de 8 meses que está tomando medidas para parar la inflación. Y la inflación no para. No es que no está tomando medidas, no. Hace 8 meses, más de 8 meses, que está tomando medidas. Oye, dirán ustedes, ¿por la inflación sigue subiendo? Sí. Oye, ¿está haciendo mal su trabajo? No. La ciencia económica te dice que es así. Toma tiempo. Toma tiempo bajar la inflación. Más aún con estas complicaciones que estamos conversando. ¿Y cuál es el principal? No es el único, pero ¿cuál es el principal arma que tiene el Banco Central para traerse abajo a la inflación? ¿Cuál? Un instrumento. No es el único, pero es el principal. No solo del BCR peruano, sino de cualquier banco central, de Estados Unidos, de China, de cualquier. ¿Cuál? Subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque te sube el costo del crédito. No sé si ustedes acá hay empresarios, emprendedores. El costo del crédito está así en el Perú, en soles. Y si sube el costo del crédito, te amortigua el gasto de empresas y personas. Porque no es lo mismo endeudarte y que el banco te cobre 5% al año, a endeudarte y el banco te cobra 10% al año. No es lo mismo, pues ya lo piensas. Entonces el Banco Central hace 8 meses que está subiendo su tasa de interés. Cuando empieza la inflación, ¿sabes en cuánto lo tenía el Banco Central? En 0.25% al año, es decir, casi cero. ¿Y saben cuánto lo tiene ahorita? En 5.5% al año. De 0.25, de casi cero, a 5.5. Hoy.
que vean. Y aún así todavía la inflación está. Y no es que esté haciendo mal su trabajo el BCR, no. La ciencia económica te dice que con un desfase de 12, 18 meses reciente comienza a bajar la inflación. Entonces, por eso es que yo estoy sosteniendo que esta inflación, o sea, regresar a nuestra normalidad. Mínimo diciembre de este año, mínimo, si no, mediados del próximo año. Miren, ¿no?, lo que estoy diciendo. Mínimo diciembre de este año, si no, el primer semestre del próximo año. Regresar a la normalidad, al 2 y pico %. Y es así. Por eso es que el gobierno del presidente Castillo, ya no el BCR, no es su trabajo, tiene que tomar medidas transitorias para aliviar el sufrimiento de sectores importantes de la sociedad peruana, sobre todo los de menores ingresos. Y cuando uno quiere hacer eso, te enfrentas a dos cosas. Dices, o le bajo los precios al consumidor para que cuando la gente vaya a comprar pollo no esté alto el precio, sino esté bajo, lo ayudas, o me centro en el productor. ¿Me están entendiendo? O me centro en el consumidor o me centro en el productor. En el consumidor, porque lo que quiere es bajarle los precios cuando él va al mercado, lo que paga en la caja o lo que paga a la casera. Y al productor es darle subsidio para que en vez de que cobre 10, cobre 5. Al cliente, y los otros 5 se lo cobra el gobierno. Pero le bajé al cliente. ¿Y qué opción ha tomado el gobierno del presidente Castillo? La primera, el consumidor. ¿Y qué medidas ha tomado ahí? 3. Primero, bajar el impuesto selectivo al consumo a ciertos combustibles, a 3 o 4 nomás, cuidado, 3 o 4 nomás, el selectivo al consumo, bajarlo casi un 90%. Segundo, eliminar el IGB a 5 alimentos. La prensa dice, se ha eliminado el IGB a los alimentos, y la gente dice, allá también a la papa. No, a 5 nomás. Pan, o sea, pollo, ¿no?, azúcar, ese tipo. Muy bien. Segundo. Y tercero, utilizar el fondo de seguro, el fondo de estabilización de precios de combustible. Ahí está el balón de gas que usamos en la casa, ahí está el diésel, ahí está el GLP a granel, el de los taxistas, ahí. Y ese fondo es un subsidio. El gobierno saca plata en su bolsillo y da, para que Petroperú, para que Repsol no suba mucho. Entonces lo que hace es no bajar el precio porque no puede, no le alcanza, sino por lo menos, si sube, que suba poquito, nada más. Por ahí se ha ido el gobierno del presidente Castillo. ¿Y cuáles son los efectos en la vida real? La eliminación del IGB ha pasado desapercibida. La reducción del selectivo al consumo ha tenido ciertos efectos. Menores, pero ha tenido sus efectitos. Y el fondo de seguro del fondo de estabilización de precios de combustible ha tenido también sus efectitos, pero muy pequeños. Sin embargo, las 3 medidas que ha tomado le cuesta mucha plata al gobierno. ¿Por qué? Porque si elimina el IGB a los 5 alimentos, deja de recaudar. Si baja el selectivo al consumo a 4 combustibles, deja de recaudar. Y si subsidia en el fondo de estabilización de precios, está sacando plata. Cuesta.
Entonces, los estimados son que el costo es así y lo que produce en beneficio es así. Entonces, como yo critico mucho eso, a veces me dicen, oye González Izquierdo, pues tú eres un criticón nomás, te pasas criticando nomás, ¿qué propones? Yo he propuesto esto, hace meses, no ahorita, hace meses que vengo proponiendo, y al gobierno le entra por acá, y le sale por acá ni caso más. ¿Qué cosa propongo yo? Hacer transferencias monetarias a sectores claramente definidos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo bajo el IGB a estos 5 alimentos, al pan, al azúcar, al pollo, etc., cuando yo bajo eso y mi intención es bajar el precio al consumidor, yo pregunto, ¿quiénes consumen pan? ¿Quiénes consumen azúcar? ¿Quiénes consumen pollo? ¿No? ¿Quiénes consumen pastas? Lo consume el rico, el de la clase media y el pobre. Todos consumimos. Y cuando tú bajas el precio que te cuesta, estás beneficiando a todos. Y de repente termina beneficiando más al rico que al de la clase media que consume más alimento. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tienes que beneficiar a gente que no lo necesita? Si los recursos del gobierno no son abundantes, son escasos. Tiene que ser focalizado como un rayo láser. Llegar a donde yo quiero llegar. Llegar a quien de verdad lo necesite. Con estas medidas, bajar IGB, selectivo al consumo. El balón de gas, ¿quiénes usan balón de gas? Que díganme pues. Todos. Y cuando subsidias, estás subsidiando a todos. ¿Te puedes dar ese lujo? Entonces es mejor hacer las transferencias monetarias así. Oye, González Izquierdo, a ver, ponte un ejemplito, ¿eh? Primero, transferencias monetarias a ollas comunes, a comedores populares, a pensión 65, al programa Juntos, al programa Perihuarma de los niños debajo de 5 años. Ahí dale plata, porque ahí va el pobre, ahí va el que necesita, ahí no va el de la clase media ni el rico, no. Y ustedes dirán, oye, pero si eso es tan simple, ¿por qué no lo hacen? Habrá que preguntarle al gobierno por qué no lo hace. Eso es lo que yo vengo proponiendo hace meses. Y caso, se han ido por el selectivo, por el IGB, sus razones tendrán. Y ustedes no crean que yo solo hablo, yo escribo papers y esos papers llegan al Banco Central, llegan al MEF, llegan al gobierno. Donde yo planteo esto, pero ya rigurosamente, científicamente respaldado. O sea, no es solamente que yo lo digo, no. Pero ni caso me han hecho. Ya es su responsabilidad. Entonces, la inflación que estamos viviendo hoy, ¿quién la produce? El mundo. ¿Qué otra característica tiene? Ya se está esparciendo. Se está haciendo más peligrosa. ¿Qué otra característica tiene? El peruano ya se está asustando. Las expectativas de inflación ya están aumentando. Las medidas transitorias para aliviar a la gente no están dando los resultados esperados. Y las medidas del BCR lo está haciendo bien, pero ya sabemos que es como, para que me entiendan fácil, si tengo una infección y el doctor me dice, te vas a colocar antibióticos 7 días, no porque yo me coloco el antibiótico hoy y mañana, ya está, digo, ya se me curó la infección. No es así, pues, ¿no es cierto? La infección tiene un proceso. Algo similar en la inflación. Tiene un proceso para bajarla a su normalidad. No es inmediata.
Y eso lo dice la ciencia. Lo sabemos todos, los economistas, todos. Del Perú, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Chile, Colombia, de Bolivia, todos lo sabemos, que es así. Ese es el tema con la inflación que estamos viviendo hoy día. Y repito, ustedes dirán, pero nosotros hemos sufrido inflaciones de 7.000%. Claro, pues hemos sufrido inflaciones de 7.000%. Pero para los estándares modernos, una inflación de 8% o más de 8%, que casi cuadruplica la inflación normal, tenemos que hacer algo pues para volver a la normalidad, ¿no? Como el efecto macroeconómico de la inflación, aparte de esto que les estoy diciendo, también es deprimir el gasto. ¿Por qué? Porque mientras los precios, yo lo pongo así, suben por ascensor, los ingresos, los sueldos, los salarios o no suben o suben por escalera. Siempre están atrás. ¿Y qué significa que estén atrás? ¿Qué significa? Que mi poder de gasto, mi poder de compra, mi bienestar, me empobrezco más. La inflación empobrece, sobre todo a los que menos tienen. No hay que perder de vista eso. Y cuanto más dure, peor es, más pobreza. Esa es la situación de la inflación hoy en el Perú. Explicadita en lo esencial. Entonces, ¿se está tomando medidas para combatir la inflación? Sí. ¿Cuánto tiempo nos va a acompañar para regresar a la normalidad? Diciembre de este año, mediados del próximo año. A menos que ocurra pues una paz ahorita entre Rusia y Ucrania, el oeste le levante todas las sanciones a Rusia, o sea, se produzca pues un mundo ideal. Entonces ahí obviamente el precio del petróleo, los combustibles, los alimentos en el mundo bajan pues y nos beneficia. Obviamente ahí va a ser más rápido controlar la inflación acá pues. Pero con la información que uno tiene hasta el día de ayer, es que eso está bien lejos que pase. Bien lejos que pase. Bien lejos que pase. Con la información hasta el día de ayer. Eso sí puede apresurar la bajada de la inflación a la normalidad. Eso sí. Eso sí. Pero con la información al día de ayer eso es bien difícil. Y con un agravante acá en el Perú, y eso sí hay que responsabilidad del gobierno del señor Castillo, el tema de los fertilizantes. Miren, Rusia y Ucrania son los principales productores y exportadores de fertilizantes en el mundo, justo los que están peleando. Entonces, ¿qué ha hecho Rusia y Ucrania? Obviamente, si estás agarrándote a golpes, pues se resiente tu producción. Porque en el caso de Ucrania, ¿qué ha hecho Rusia? Le ha bloqueado los puertos. No pueden exportar nada. Entonces, la oferta de fertilizantes en el mundo consecuencias de ello, dos, los precios de los fertilizantes y el abastecimiento se ha reducido fuertemente. Y como en el caso de las vacunas, ¿se acuerdan al comienzo? El que no se ponía agilito te ponía en la cola. El Perú se demoró. Recién ahora está queriendo comprar fertilizantes. ¿Qué ha pasado? Que la temporada de siembra, ustedes saben que en la agricultura
todo tiene su tiempo. El tiempo de la siembra, el tiempo del tratamiento, el tiempo de la cosecha. No es que yo digo, si la siembra de tales alimentos es mayo, julio, agosto, se me pasa y ya pues digo en septiembre, octubre siembro. No es así. No es que en septiembre y octubre siembro, no es así. Se pasó, hasta la próxima campaña, porque es condición climatológica. ¿Y qué ha informado el Minagri, el Ministerio de Agricultura? ¿Qué ha informado acá? Hace como 3 semanas, de que ellos estiman que una amplia variedad de alimentos ya peruanazos, la extensión de siembra se ha reducido entre 15 y 30%. Ya se redujo, ya. Es una realidad. ¿Eso qué significa? Que de acá a unos meses, cuando se produzca la cosecha, y lo que llega a los mercados va a ser menos. ¿Y qué le va a pasar a esos precios? Tienen que subir. Eso sí es una razón peruana. ¿Qué ha hecho el gobierno? Se ha desesperado y comenzó a dar guano de isla, pues, como fertilizante, pues, el guano de isla, pero los agricultores dicen, claro, lo usamos como fertilizante, pero me afecta mi productividad, pues no es lo mismo. Y segundo, ahora está diciendo que ya vienen del extranjero 40.000 toneladas, y los productores le han dicho, pero con 40.000 toneladas está bien lejos de satisfacer la campaña total. Entonces, hay problemas internos ya con los fertilizantes, que ya internamente me puede afectar los precios de los alimentos, ya peruano, no solo de afuera, sino peruano, por el tema de los fertilizantes. Vamos a observar qué pasa en los meses que vienen. ¿Se dan cuenta tanta incertidumbre que hay hoy día en la economía acá? Bueno, esa es la inflación. Ahora el segundo tema, la producción, el empleo y los ingresos de la gente. El segundo problema. ¿Qué ha dicho hoy día el INEI? El INEI está diciendo, y de eso obviamente el gobierno se agarra, que el crecimiento de enero, febrero de este año, marzo y abril, la última cifra que ha salido hoy día, los primeros 4 meses, está en casi 4% mensual de promedio, 3.6 de promedio, el primer cuatrimestre. Y un crecimiento de 3.6 acercándose a 4, hoy día es un tremendo crecimiento. Chile está creciendo 2%, Colombia también, Estados Unidos, nosotros casi 4%. Y es el INEI, o sea, nadie puede discutir, oye, esas son cifras bambas. No son cifras bambas, es la realidad. Entonces, alguien diría, oye, González Izquierdo, entonces tú eres un bocón, ¿por qué estás diciendo de que hay un problema de producción, empleo, ingresos? ¿Le tienes cólera al gobierno? No. Otra vez, hay que aplicar ciencia. ¿Y qué dice la ciencia económica? Te dice esto. Mira, lo que calcula el INEI es así. Abril de este año 2022, ¿cuánto fue la producción de este año? De abril de este año, 100, ya. Y lo compara cuánto fue la producción de abril del año pasado, 50. Ajá. Si hoy día la producción es 100, abril, y el mismo mes del año pasado, 50, has crecido 100%, pues, ¿no? De 50 a 100. Ajá. Ese es el 3.6, el casi 4, comparándolo con el año pasado. Pero la ciencia económica te dice, oye,
Cuando tú vienes saliendo de una pandemia, cuando ha habido rebote, cuando ha caído el Omicron y los gobiernos se han visto obligados otra vez a tomar medidas restrictivas, etc., es mejor compararlo no con el mes del año anterior, no, sino compara, por ejemplo, abril con marzo de este año, marzo con febrero de este año, febrero con enero de este año, no con el del año pasado. Oye, ¿por qué? Lo voy a poner con este ejemplito para que lo entiendan fácil. Ese es como si yo me tomara la presión y yo hoy día tengo tanto de presión y me comparo hoy día 15 de abril, hace un mes atrás, con el 15 del mes pasado, de marzo. Me estoy comparando con el 15 de marzo. Pero si yo quiero ver realmente cómo está mi presión, es mejor que la compare con ayer, pues, día a día. ¿Para qué me voy a ir hasta hace un mes atrás? De repente ya cambió la cosa. Mejor es compararme día a día para tener una visión mejor de qué me está pasando mi presión arterial día a día. Eso es cuando te comienzas a comparar mes a mes. Se llama cifra desestacionalizada, eso, cuando te comparas mes a mes. ¿Y qué dice la comparación mes a mes? ¿Saben lo que dice? ¿Cuánto creció abril? En cifras, comparando abril 2022 con abril 2021, el crecimiento ha sido 3.8, tremendo crecimiento. Pero abril con marzo, ¿cuánto fue? ¿Saben cuánto fue? Menos 0.9. O sea, no creció. Y marzo frente a febrero, menos 1.3. Tampoco creció. Y eso es lo que te dice de verdad cómo está el crecimiento de la economía peruana. Eso. Esa cifra. Obviamente el gobierno hace un highlight del 3 punto y pico, pues, porque la gente, tú no puedes salir a la televisión a explicarle lo que le estoy explicando ahora, porque primero no tiene tiempo, puede hacerlo. Pero eso es así. La economía peruana no está creciendo. Se está achicando este año, hasta abril. Se está achicando. Por sectores, ¿sabes quién se está contrayendo fuertemente? La minería. Ahí se ve el efecto, no solamente del 100%, pero el efecto principal de estas tomas que hacen las poblaciones, de los campamentos mineros de Toromocho, todo ese Cuajón, ahí se ve. Ahí se ve. ¿No ve que la mina para, no produce? Produce. La minería está en rojo de hace meses. ¿Sabes quién más está en rojo hace meses? El sector financiero y seguros. Hace meses está en rojo. ¿Sabes quién venía bien chato, casi creciendo nada? Construcción. Ahora ha pegado un repunte. Este abril pegó un repunte, que vamos a ver si se sostiene en el tiempo. Pero construcción estaba casi cero. Construcción. Pesca está en rojo hace meses. Meses. Claro que ahí está el tema de maderas, eso, ¿no? Meses. Comercio. Comercio es el pulso de lo que la gente gasta en consumo. Comercio. ¿Saben cuánto crece el comercio? 2% está creciendo.
poquito. Entonces, desde el punto de vista de la producción, la conclusión es que la producción en este año no está yendo bien. Pero puede haber un factor que cambie esto. Puede haber un factor que empeore la inflación, pero que mejore la producción. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, un factor, uno solo. Que empeore la inflación, o sea, haga que la inflación suba más, y al mismo tiempo que suba la producción. O sea, malo y bueno, al mismo tiempo. Oye, ¿y cuál es ese factor? El retiro de los fondos de las AFPs, de la CTS y el pago del Fonalco. ¿Sabes cuánta plata le vas a poner en la mano de la gente? No son empresas, son personas. ¿Sabes cuánto le vas a poner? El billete que le vas a poner. Solamente en el retiro de las AFPs, según la Asociación de AFPs lo ha calculado, ¿sabes cuánto le vas a poner? 30.000 millones de soles. Mira la barbaridad de plata. Sin contar el CTS. ¿Qué va a hacer la gente con esos 30.000 millones? ¿Qué va a hacer? Si los va a tener acá están. Parte lo van a dedicar a consumo, parte lo van a dedicar a inversión, a hacer un emprendimiento, etc. Parte lo van a dedicar a ahorrar, porque hay gente que lo saca y lo mete a un banco, y parte van a pagar deudas atrasadas. La parte que se va a consumo y a inversión, esa parte te va a hacer la inflación que suba más. Pero al mismo tiempo, si el consumo sube fuerte, se comienza a subir, te empuja la producción, pues también. ¿Me están entendiendo? Entonces estos retiros van a tener un efecto positivo y uno negativo. El negativo es que probablemente te empujen más los precios hacia arriba. Porque la gente tiene plata, pues. Y parte nomás de esa plata, no todo, parte de esa plata la va a destinar a gastar en consumo o en inversión. Pero al mismo tiempo, al gastar en consumo y en inversión, te reactive el aparato productivo, pues. Pero obviamente que son medidas que no han debido darse, ¿no? Obviamente. Eso complica el panorama macroeconómico de nuestro querido país, obviamente. Yo calculo que sus efectos van a empezar a hacerse sentir a partir de septiembre, octubre de este año. No ahorita, septiembre, octubre de este año se van a empezar a hacerse sentir sus efectos. Sobre precios y sobre producción. Septiembre, octubre de este año. Porque toma su tiempo, ¿no? Hacer los trámites y todo, toma su sensibilidad. Imagínense ustedes la burrada de plata que le vas a poner en la mano a la gente. ¿Qué hacen con esa plata? Entonces, en materia de producción, hasta abril, que es la última cifra oficial, la cosa no va bien. No va bien. Estamos con crecimiento en términos mes a mes negativo, según el mismo INEGI. ¿Y qué pasa con el empleo? Cuando a mí me preguntan, oye González Izquierdo, ¿qué se puede hacer para aumentar el empleo? Hay gente que dice, hay que invertir, la inversión tiene que aumentar para que aumente el empleo. Y contestan así, yo no.
¿Saben cómo contesto yo cuando me preguntan qué se puede hacer para que la gente tenga más trabajo que antes? ¿Saben qué se puede hacer para que la gente encuentre trabajo? Que no lo encuentran y comiencen a encontrar trabajo. Hacer que la producción crezca más rápido. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? La producción, sí, la producción. ¿Por qué? Porque un empresario, ¿no?, cuando ve que sus ventas están subiendo y van a seguir subiendo y van a seguir subiendo y van a seguir subiendo, ¿él qué está pensando? Producir más y contratar más, pues. Pero si él ve que sus ventas se estancan o bajan, ¿qué está pensando? ¿Producir más? ¿Contratar más? ¡No! Está pensando despedir. Entonces lo determinante es que la producción, la economía crezca más, no lo que nos está pasando, que estamos teniendo crecimiento negativo, no. Oye, González Izquierdo, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Que hay una varita mágica? No, en mi economía no hay varita mágica. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? También la ciencia económica te responde. Tienes que tomar medidas para que el gasto del sector privado en consumo y en inversión crezca. Ahí reactiva la producción, lo que estábamos hablando ahora con los fondos del CTS. Lo que está haciendo el Banco Central para combatir la inflación, que es subir el costo del crédito, está yendo en contra de eso, pues. Porque está yendo para que el gasto privado baje. ¿Qué es la forma de controlar la inflación? Porque yo tenía un profesor, Milton Friedman, no sé si lo han escuchado hablar de él, que decía, si un precio sube, escuchen, ¿no?, si un precio sube y sube, es porque alguien compra. Si nadie compra, ¿cómo vas a hacer subir el precio? Pues dígame, si yo soy un empresario y nadie me compra, lo último que yo voy a pensar es subir precio. Lo que yo quiero es vender. Si los precios suben, es porque alguien compra. ¿Me están entendiendo? Si no hay capacidad de compra, y lo que el Banco Central, luchando contra la inflación, está haciendo es que esa capacidad de compra, al subir el costo del financiamiento. Pero ustedes dirán, ¿y por qué lo hacen? Porque la inflación es peor. La inflación es peor. ¿Ven? Estamos bendecidos, una palomita acá. Entonces, ¿cómo nos está yendo en empleo? Hoy día también el INEI sacó su cifra. ¿Sabe lo que dice el INEI? Esa es realidad. Lo que les voy a contar ahora es realidad. Otra vez también, es para el trimestre móvil, es marzo, abril, mayo. Trimestre móvil, marzo, abril, mayo. ¿Qué dice? Solamente lo calcula para Lima. No hace, él hace una vez al año, nomás hace qué le pasa al empleo en el Perú. Pero mientras llegas a ese momento, que es a fin de año, te calcula Lima, mes a mes, Lima, nada más. Pero es un indicador, profesor. ¿Y qué ha dicho? Hoy día, ¿qué ha dicho? En el trimestre, marzo, abril, mayo, ahorita nomás, que en el caso de Lima, todavía nos faltan 300.000 puestos de trabajo adecuados para llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, el 2019. O sea, ni siquiera hemos recuperado lo perdido por la pandemia. ¿Me están entendiendo? Ni siquiera. Eso no quiere decir que el empleo adecuado ha estado subiendo lento,
pero todavía no regresamos a lo que teníamos antes de la pandemia. Para que me entiendan ustedes en fácil, les voy a poner este ejemplito. Ese es como si yo tuviera en mi casa, ¿no?, una computadora y un televisor. Y con la computadora hago mi trabajo, teletrabajo, ¿no?, teleworking, y me gano la vida. Y un día salgo y entra un ratero y se lleva mi computadora y mi televisor que usaba yo para recrearme. Se lo llevo. De un día a otro me he vuelto más pobre que antes. Entonces, con mucho esfuerzo, pasan los meses, me cachoneo acá, me cachoneo allá, ahorro un poquito y me compro mi computadora. Y otra vez comienzo a hacer teletrabajo, gano más y me compro mi televisor. Ajá. Y en eso viene un amigo y me dice: oye, González Izquierdo, te felicito, estás progresando, tienes computadora nueva, televisor nuevo. Y yo le voy a decir: no me felicites, estoy recuperando lo que una vez tuve y lo perdí. ¿Me están entendiendo? Con la pandemia perdimos mucho y todavía en empleo no hemos recuperado lo que teníamos antes de la pandemia. Esa es la situación del empleo en el Perú, adecuado, que es lo que interesa, no el subempleo. Y si yo comparo hoy, este trimestre, con el año 2019, antes de la pandemia, el subempleo, que es el empleo mal pagado, el empleo malo, todavía lleva un crecimiento de 500.000 personas. Para regresar a prepandemia tendríamos que reducir a cero esas 500.000 personas. No lo estamos haciendo. Entonces, la conclusión es que en situación de empleo ni siquiera hemos regresado a la situación prepandemia. Oye, tú eres mala leche, González, ¿y qué no es el INEI? Esa es realidad del Perú. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad del país. Y en materia de ingreso, ¿qué dice el INEI? Otra vez para mí. Dice que el ingreso promedio está en 1.600 y pico. De los trabajadores, solo trabajadores. Y ahí agarra formal e informal, a los dos juntitos, 1.600 y pico. Si comparo con el ingreso antes de la pandemia, todavía estamos debajo. Entre 6 a 8% debajo. Ni siquiera hemos recuperado el nivel de ingreso prepandemia del trabajador. Entonces, concluyendo, en materia de empleo, estamos por debajo del nivel prepandemia y ese es un indicador que no estamos bien. Tanto a nivel de un déficit de empleo adecuado, 300.000, nos falta para recuperar, y subempleo, 500.000, nos faltan de recuperar. Solo Lima, a nivel nacional, es el mayor. Y en materia de ingreso, tampoco hemos recuperado el nivel prepandemia. Esa es la realidad de nuestro querido país, amigos, en materia de inflación, producción, empleo e ingresos. Ahora, hoy, no hace un año, no, hoy. Esa es la realidad. Y para terminar, quiero ponerles una cifrita que a mí, yo ya sospechaba, pero el INEI me ha confirmado mis sospechas. Miren, fines del 2019, antes de la pandemia, como ustedes saben que en el Perú la pandemia empezó en marzo del 2020, ¿se acuerdan? Que el 15 de marzo, informe inesperado, nos metieron a coger el tren, ¿se acuerdan? En marzo empezó. Antes de la pandemia, fines del 2019, ¿cuánto era la pobreza monetaria, que es como se mide en el Perú? ¿Cuánto era la pobreza monetaria en el Perú, según el INEI?
20% de la población. O sea, si la población era 31 millones, 32 millones, 20% era más de 6 millones de peruanos eran pobres. Fines del 2019, 20 puntos. Fines del 2020, cuando nos cayó la pandemia, ¿cuánto fue la pobreza en el Perú? ¿Saben cuánto fue? Ya no fue 20% de la población, fue 30% de la población. La pandemia subió la pobreza de 20 a 30. O sea, ya teníamos casi 10 millones de peruanos en situación de pobreza por la pandemia. Y a fines del año pasado, 2021, de ese 30 no bajó a 20, que era prepandemia, bajó a 26. Hoy día estamos con 26% de la población peruana pobre. No hemos regresado al 20% que teníamos antes de la pandemia, 26. Bueno, entonces alguien dice, bueno, pero por lo menos bajamos 4 puntos, pues de 30 a 26, ¿no? Algo, ¿no? Ya con estos años nos volveremos a poner en 20, pues. Pero, miren, yo siempre me había hecho esta pregunta y no había visto un estimado oficial. Yo en mi cabeza hacía mis estimados, pero nunca los quise decir públicamente porque eran mis estimados, y podía estar errado. ¿Qué cosa me preocupaba a mí? Lo voy a poner como un ejemplito, no es así en la vida real. ¿Cómo se mide pobreza en el Perú? ¿Saben cómo se mide pobreza? Dicen así. Una persona, no una familia, una persona, que gasta, lo voy a poner como ejemplo, en la vida real es 368 soles, pero lo voy a poner como ejemplo. Una persona que gasta 100 soles o menos mensual, pobre. 100 soles o menos mensual, pobre. Es el ejemplo que yo pongo. En la vida real es 368 por ahí, pero para que me entiendan, 100 soles o menos, ese es pobre. Ese es el 26% de ahora. Y yo me decía, el que gasta 100 soles o menos es pobre, sí. Y el que gasta 101, ya no es pobre, ¿no? ¿Cómo no es pobre? Ya no es pobre. Porque la línea es de 100 para abajo. Oye, y si gasto 101 al mes, no eres pobre. Y el que gasta 105, tampoco eres pobre. Y el que gasta 110, tampoco. Y así. Pero estás pegado a la línea. A eso se les llama no pobres, vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque cualquier zamacón a la economía, ¡pap! Como la pandemia, pues, de 20 le pasó a 30, pues. Cualquier zamacón, ¡pap! Te volvió pobre. Y yo en mi mente, yo había hecho mis calculitos, ¿sabes? Bueno, ya ni leí lo calculó. Ya lo calculó. Dijo, al año 2019, fines del 2019, ¿cuántos eran estos vulnerables? 34%. Ya. Con la pandemia subió a 36%. Ya. Y el año 2021 bajó a 34.5, creo. Casi como el nivel prepandemia. Ya. Pero entonces yo agarré y dije, pucha, si sumo 26% de pobre, más 34% de no pobre vulnerable, yo lo llamo casi pobre, ¿cuánto me da 26 más 34? El 60% de la población peruana hoy o es pobre o es casi pobre. Esa es la realidad de nosotros. Yo no sé por qué hay gente que dice, qué bien estamos, la pobreza ha bajado.
60% de 33 millones, ¿cuánto es? Casi 20 millones. O pobre o casi pobre. Hoy, 2022. Eso es lo que mucha gente no quiere escuchar siquiera. Se molestan cuando uno les dice esto. Sobre todo los líderes empresariales se molestan. Pero esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Esa es la realidad del Perú, amigo. Nunca se olviden, 60%. Alguien puede decir, pero es que hace 20 años era 80, 85, sí, posiblemente. Pero ya llevamos más de 30 años con este sistema económico, bueno. Yo hubiera esperado que ese 60% esté pues en 20, 25, pues. No en 60, pues. Nunca se olviden de esa cifra. Hoy, 60% o pobre, 26, o casi pobre, 34. ¿Quién lo dice? El INE, no yo. Listo. Hasta acá nomás no me queda, me está volviendo la rodilla. Sí, no tengo problema. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge por la importante exposición. De acuerdo a lo programado, tenemos una ronda de preguntas. Para este efecto, quien quiera hacer uso de la palabra, por favor, puede levantar la mano. Tenemos a dos colaboradores que nos van a ayudar con los micros, uno por acá y otro por acá. Y en el orden que nos piden, podemos ir explotando. ¿Comenzamos por acá? Por favor. Buenas tardes. Una consulta. En estas circunstancias, ¿qué nos recomienda usted si vamos a tener que tener una deuda o un crédito? ¿Soles o dólares? Y una pregunta puntual es, se habla mucho que se viene una hambruna a nivel mundial y acá en el Perú. Bueno, en el nivel peruano se ve que no hay arroz, no va a haber arroz y no va a haber pan. Entonces, que es el alimento del pobre acá, ¿cierto? Entonces, y se ve que el gobierno no ha hecho nada para sembrar más papa o hacer esto, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto que se viene una hambruna seria? Bueno, con respecto a la primera pregunta, miren, escúchenme bien, por favor. Si mis ingresos son en soles, endeúdate en soles. ¿Por qué? Para que evites el riesgo cambiario. En el Perú, así como sube el dólar, baja y vuelve a subir y baja y siempre vas a estar así, asustado. Si tus ingresos son en soles, endeúdate en soles, no en dólares. Y les voy a dar un dato adicional, cuidado. Tú vas a un banco ahora, porque hay que conocer pues la vida real, ¿no? Tú vas a un banco ahora y pides un préstamo a 360 días, un año, en soles. Si eres lo que se llama una empresa premium, es decir, que el riesgo es bajito, un banco de crédito, pues, ¿no? El riesgo es bajito. ¿Saben cuánto te está costando ese préstamo a un año? Casi 8%. Hace un par de años atrás estabas en 1 y pico. Ese es el impacto de la política del Banco Central, pues. Casi 8 puntos, 7 y pico. Y las empresas que no son banco de crédito, más, pues te cobran más, pues, porque te ven más riesgoso. Entonces, y uno dice, uy, ¿y si me endeudo en dólares? La tasa de interés en dólares está a 2%. ¿Cómo? Entonces uno dice, 7% en soles, sí. Un año, sí. Y un año en dólares, 2 y pico. ¿Cómo? Entonces me endeudo en dólares, pues, porque 2 y pico, pues.
Pero cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque suponte tú que en ese año el precio del dólar haya subido 10%. ¿Sabes cuánto has pagado de tasa de interés verdaderamente? El 2% que te cobra el banco, más el 10% de la devaluación. 12% has pagado verdaderamente, no 2%. Así que mucho cuidado con hacer esos calculitos, ¿eh? Mucho cuidado. Comparar 2 contra 8, me voy por el 2, cuidado, ¿eh? ¿Cuáles son tus expectativas respecto al aumento en el precio del dólar? A eso tienes que sumarle al 2. Cuidado. Y lo segundo, lo de la hambruna. Yo no creo que en el Perú venga una hambruna. Lo que sí va a haber es precios altos o más altos. Y eso efectivamente te va a golpear a los que menos tienen. Pero hambruna se define como que voy y no hay nada. No creo que eso se dé acá. Por lo menos es mi esperanza y no creo que eso se dé acá. ¿Ya? A ver, para compartir las preguntas, una pregunta de este lado. ¿La de este lado? La pregunta acá. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por la información que nos aclara de manera muy didáctica cómo se ven esas perspectivas, o sea, cómo está la situación actual y cómo se ven las perspectivas a corto plazo y mediano plazo. Bajo ese enfoque, si lo situamos un poco a la situación más familiar, ¿no? Donde cada uno de nosotros pues tiene que ver el presupuesto familiar, indudablemente estos factores van a influir a cómo se va a poder distribuir el gasto, ¿no? De su perspectiva y con la visión de cómo se están movilizando estos costos y la inversión que está reduciéndose. ¿Cómo distribuiremos el pie del presupuesto familiar? Gracias. Miren, va a depender de cuántos ingresos familiares hay. No hablemos de clase. Bueno, miren, cuando a mí me hacen esa pregunta que me ha hecho el señor, por ejemplo, en el caso de una persona que va a retirar su AFP, lo que no el 100%, pero yo diría el 70% de los que tienen AFP es clase media, no es clase de bajos ingresos, no, es clase media. Y esa persona que va a retirar esa platita dice, ¿y qué hago con la plata? Porque puede retirar hasta 14.400 soles, 18.400. ¿Qué hago con la plata? Entonces yo contesto así. Yo digo, mira, para minimizar el efecto negativo sobre la economía del país y al mismo tiempo minimizar sobre tu bienestar individual o familiar, yo te recomiendo las siguientes cosas. ¿Qué cosas? Primero, si ya tomaste la decisión, ya la tomaste, de sacar tu platita, en la AFP es un ahorro de largo plazo es en la AFP, ¿no? Porque es un ahorro que me va a tomar hasta que me jubile, pues, puede estar 10, 15, 20, 30, 40, hasta 45 años puede estar. Es un ahorro de largo plazo que yo saco y mi primera recomendación es ponlo como ahorro en otra institución financiera de tu libre elección, pero como ahorro. Entonces estás cambiando ahorro por ahorro. El país no se está perjudicando excepto en que es ahorro de largo plazo por ahorro de corto plazo. Hay implicancias negativas, pero no quiero sofisticarme. Pero básicamente haces ahorro por ahorro. Y tu bienestar también, ahorro por ahorro. Ya. Segunda recomendación. Sacas tu platita, que es ahorro,
y haces un emprendimiento. Ahí lo conviertes ahorro en inversión. Bien por el país y bien por ti, en la medida que te salga bien la inversión. Y segundo, si no quieres invertir en un emprendimiento, inviértelo en ti mismo. ¿Cómo? Saca un diplomado, especialízate mejor, saca un máster, saca un posgrado, o si eres técnico, el Senati ahora está, ustedes saben que el Senati ahora está sacando maestrías, ¿ah? Saca tu maestría en el Senati, invierte en ti para que seas más productivo el día de mañana y aspires a mejores ingresos en el futuro. Segunda recomendación. Tercera recomendación. Saca tu platita, ¿no? Paga deudas atrasadas para que vuelvas a ser sujeto de crédito en el sistema y no seas un apestado en el sistema, como persona o como empresa, si es que tienes tú una empresa personal, ¿no? Una empresa individual. Paga tus deudas. Mi tercera recomendación. Cuarta recomendación. Saca tu platita. Y si tienes un problema de salud, tú o tu familia, gasta ahí. Gasta ahí. Pero lo que sí no recomiendo, sobre todo a los, no solo jóvenes, treintones, también treintones, y empezando sus 40, lo que no recomiendo es que saquen su platita y se vayan a Cancún, se vayan a las Bahamas y se vuelan sus ahorritos. Eso sí, no, de verdad que lo digo, eso no lo hagan. No lo hagan, porque es ahorro. No pulverices tu ahorro de muchos años por algo que te va a durar 7, 10 días. Así contestaría. ¿Alguna otra pregunta por este lado? A ver. Ya, Luis, por favor. Doctor González Izquierdo, gracias por su conferencia magistral. Respecto a las opciones de inversión que siempre hay, porque el tiempo de crisis también es tiempo de oportunidades. Sí, claro. ¿Qué recomendaría usted a nivel de lo que es sectores de la economía a nivel global, ¿no? O tipo de instrumento, si es renta fija o renta variable, o sectores geográficos, ¿no? Asia, Norteamérica, Europa. Bueno, mira, a ver. Eso también me lo han preguntado muchas veces y yo contesto así. Mira, si tienes educación y experiencia en moverte en un mercado financiero, hoy día es el momento de invertir en la bolsa. O la bolsa de valores de Lima o una bolsa extranjera. Que lo puedes hacer, acá hay empresas que te hacen eso tranquilamente. Es el momento, vas a ganar plata. Porque las bolsas en promedio están así. Pero tienes que saber, porque si eres un neófito y te metes a la bolsa, lo más probable es que te engañen y pierdas. Tienes que saber. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es conveniente meterme a una bolsa, es decir, en renta variable? Sí, hoy día sí. Y las perspectivas, bueno, también. Un fondo mutuo también, que renta variable. Muy bien. Oye, no, es que yo no me gusta eso, ni así como puedo ganar, puedo perder, eso no me gusta. Hay gente que dice, no, a mí no te metas con mi platita. Bueno, o no tengo la educación para eso. Bueno, entonces ahí hoy día compra un depósito a plazo fijo en un instituto. Escuchen, no ahorra
no libretas de ahorro, cuidado, depósito a plazo fijo, mínimo 2 años. Hoy día te están pagando 7 puntos o más de 7. Soles. En soles, pues obvio. Sí, por eso digo, 7 o más de 7. Hoy te están pagando. Y bancos sólidos, o sea, como... No, mejor no lo digo. No van a creer que yo estoy siendo financiado por ellos. No, bancos sólidos están pagando. Entonces tu depósito a plazo fijo. Esa es renta fija, no renta variable. Ahí con toda seguridad, no digo con toda seguridad porque en economía no hay 100% de seguridad, pero con mucha seguridad, mete tu platita. Oye, no, pues yo soy empresario, pues, yo me la vuelo para hacer negocio. Construcción. Métanse a construcción. Oye, no me gusta meterme ahí y vender departamento, entonces cómprate un terreno o cómprate un departamento y alquílalo y con el alquiler se paga. Bueno, 100 cosas para hacer, pero lo que se llama real estate, métete a real estate. Eso en el largo plazo no tiene pierde. No tiene pierde. Construcción. Y ahí paro, nomás ya no me voy a meter a estar dando más recomendaciones, porque eso... ¿Alguna otra pregunta? A ver. Oye, ya un poquito más, nomás. Acá. Sí. Por favor, Vanessa, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la charla, excelente. Mi pregunta es sobre la recomendación que hizo al comienzo sobre la ayuda directa, focalizada al consumidor o al productor. Entonces, como el productor, yo creo que es muy difícil porque es un sistema de control de precios que es dañino para la economía. Pero con el segundo, que es más viable y que se da, ¿qué opina usted de las famosas filtraciones, que son otro problema? Hoy no, esos son problemas bien graves. Lamentablemente ustedes saben cómo somos los peruanos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, por ejemplo, en el programa Pensión 65, él fue diseñado para que solamente, no el pobre, el extremadamente pobre esté ahí. Y te doy tu platita, cada 2 meses es ahora, creo. Te doy tu platita, como una especie de pensioncita, al extremadamente pobre. Pero que cuando hacen los estudios, ¿saben qué encuentran? De que mucha gente de extremadamente pobre no tiene nada y recibe pensión 65. A eso se le llama filtración. Metes plata, pero no va a quien quieres tú que llegue. ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Qué se conoció en los últimos días? ¿Quién ha estado recibiendo? Los familiares. No me digan, pues, los familiares del señor presidente, pues no salió en la prensa. Entonces, a eso se llama filtración. Y eso hay lamentablemente en Caliwarma, en Juntos, en Pensión 65, y ese es un problema grave. Y no se puede controlar porque el peruano se las arregla siempre para salirse con la suya, lamentablemente. Es bien difícil controlar eso. Luis, por favor. Ya leí. Buenas noches. Doctor González Izquierdo, usted actuando como médico nos ha hecho un diagnóstico muy certero, muy inteligente y de muy fácil comprensión para los neófitos. Muchos los pueden estar por acá. Pero también ha dicho que usted ha dado muchas sugerencias al gobierno, referente a que una oreja y sale por la otra. Me gustaría conocer 2 o 3 de esas sugerencias que, en su opinión, el gobierno debería coger ya para comenzar a aliviar la situación económica que estamos viviendo. Ya lo dije, las transferencias monetarias focalizadas al programa Olla Comunes,
comedores populares, Caliwarma, Pensión 65, ¿no? Programa Juntos. Y si está en la capacidad del gobierno ahora de hacer un nuevo bono, pero bien focalizado, que lo haga hoy. Eso es lo que he venido recomendando puntual. Ni siquiera la idea del bono lo han tomado, de repente lo toman en los próximos meses, ojalá. Si la inflación se empeora, yo creo que se va a ver obligado a hacer cosas así, ¿no? Ojalá que comience a soltar plata a las ollas comunes, ojalá. Yo tengo mi esperanza, Señor, que termine haciendo eso cuando vea que la inflación sigue subiendo. Ay, me había olvidado una cosa, señores. La inflación promedio está encima de 8, le dije, ¿no? 8.6 creo. Pero ¿saben cuánto es la inflación solo de alimentos? Nada más que de alimentos, no es 8. Más de 13%. Solo alimentos. ¿Y a quién más golpea? Al que menos tiene. ¿Por qué? Porque el que menos tiene, como tiene menos, destina más en su presupuesto a comida. Y si la inflación de alimentos está en 13, ¿a quién golpeas más? A él, pues. 13% la de alimentos, ¿no? Y ahí ya se está empezando a sentir algunos efectos de estas medidas que está tomando. Sería más todavía. ¿Pregunta? A ver. Luis, por favor. Ahí para acá. Muchas gracias por su clarísima explicación. Tengo una consulta. Si en este momento tuviera que tomar la decisión de hacer un ahorro, digamos que a un corto plazo, ¿qué es más conveniente, ahorrar en dólares o en soles? Señora, si sus gastos en el futuro, sus gastos de usted en el futuro, son soles, preocúpese de los soles nomás, señora. Pero si sus gastos en el futuro son mezclados, soles y dólares, entonces también sigue ese patrón. Ahorre un porcentaje en soles y un porcentaje en dólares. Pero si me estoy pensando ir del Perú el otro año, ahí ahorre solo en dólares, señora. Entonces, ¿de qué va a depender? De mi naturaleza futura de mis gastos. Clarito se le respondió. Ya, por acá. Continuamos a este lado. Vanessa, por favor. Doctor, muy buenas noches. Me he quedado con una duda. Dígame. Y es, si va a haber una fuga de dinero de las AFP, ¿no las van a tumbar? Mira, qué buena pregunta. Oye, pero ya son las 7. Mira, vean. Mira, las AFP como empresa no pierden. ¿Por qué? Porque es un intermediario. Él capta la platita de González Izquierdo y la invierte. Y por eso cobro mi comisión. O sea, yo siempre voy a cobrar mi comisión, ¿me están entendiendo? Siempre voy a cobrar mi comisión, ¿no? 0.8, 1%. O sea, yo como empresa siempre voy a estar así. El tema es que con esta salida de capitales, por ejemplo, según la SBS, más de 2 millones de aportantes al sistema privado, su cuenta es 0 soles. Y pregúntate, ¿y cuando se jubilen? Después van a estar reclamando mi pensión. Y según la Asociación de AFPs, con este retiro de ahora, de esos 2 millones van a subir a casi 4, que van a tener o 0 o casi 0 soles. Y pregúntate, ¿y cuando se jubilen? Después van a estar reclamando la pensión.
¿Me están entendiendo, no? Ese es el problema con eso. Las empresas AFP, ellas están ganando sus utilidades porque cobran comisión, ¿no? El aportante es el que se perjudica. Y el país también. A ver, para compartir la pregunta por este lado no hay ninguna, por acá entonces. Jorge González Izquierdo. Si no me recuerdo, soy un compañero de promoción de Claretiano. Ya, muchos años. Gracias por la exposición, realmente administrativa, con su característica didáctica y muy precisa. Yo quería hacer una consulta más que lo micro hacia lo macro, hacia el presupuesto del país. Realmente la inversión que el Perú hace o que destina el presupuesto para la inversión es bajísima. Uy, sí. Y su carga es únicamente pagos, o sus gastos pagos fundamentalmente de gastos corrientes. ¿Cree usted que sea posible un proyecto que conlleve una reconversión de gastos corrientes hacia el presupuesto de capital? No, yo diría muy difícil, casi imposible. Miren, lo voy a poner para que me entienda facilito. El gasto corriente es así y el gasto de inversión pública es así. ¿Qué cosa es gasto corriente? Fundamentalmente tres cosas. Compra de bienes y servicios. Lo que hace el gobierno, pues, cuando compra papeles, tinta, gasolina. Segundo, remuneraciones. Y tercero, transferencias a los gobiernos regionales. Ese es el gasto corriente que es así. Y el gasto de inversión, así. Entonces él me pregunta, pasado de acá a acá, muy difícil, por ejemplo. Tendrías pues que agarrar y despedirte pues a la mitad de empleado público. Yo no creo que haya un solo gobierno que sea. O bajarle los sueldos a los empleados públicos. Bien bravo también que le bajen los sueldos. O sea, es bien difícil. Podrías ajustar en bienes y servicios un poco, podrías ajustar en transferencias otro poco, pero es muy difícil. Así es la estructura en el Perú. Y encima, esto, escuchen, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, enero, febrero y marzo, 6 meses. Esto, negativo, crecimiento negativo. ¿Me están entendiendo? Esa es la realidad de nuestro querido país, señores. Lo que pasa es que los ciudadanos de a pie no saben estas cosas y no tienen también por qué saberlas, ¿no? Pero yo sí se las cuento. Otra vez se lo digo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 6 meses seguiditos, la inversión pública ha estado creciendo menos 12, menos 13, menos 10. Se ha achicado. Oye, es que no tendrán plata, sí tienen plata. Y entonces, ¿por qué no inviertes? Hay que preguntarles a ellos. Ahí está la corrupción. Ahí está la corrupción. Esa es la tragedia de nuestro querido país, amigos, de verdad. Yo cuando veo esto, no saben ustedes cómo lo mal que me siento yo cuando veo esto. Sí, la impotencia que tengo, de verdad. Muchas gracias, Jorge. A ver, una última pregunta. ¿Una última o final? Ok.